sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Más allá del horizonte existe un lugar que Jesús preparó para ti, para mí. En el nuevo Edén no existe dolor ni tristezas, ni aflicción. Entrará, qué feliz estaré al lado de mi Dios de amor. En el coro inmensurable mi voz por los siglos se oirá. Qué feliz será estar con Jesús allá, con los santos reunidos alabando al Salvador. Porque con Jesús es mejor vivir. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana, por este nuevo día que el Señor nos concede para que sigamos siendo edificados en su palabra. Oremos. Padre bueno, bendito y alabado es tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Grande y maravilloso eres, Señor, una vez más agradecidos, una mañana más, un día más que nos prestas la vida, Dios amado. Y queremos desde ya entregarte nuestro corazón, entregarte nuestra vida, entregarte todo nuestro ser, todo lo que somos nosotros, Señor. Te pertenecemos a ti, Dios amado. Nos hemos rendido a ti, nos hemos hecho esclavos voluntarios de tu presencia, Señor, porque tú has comprado con tu sangre bendita nuestra libertad, has comprado con tu sangre bendita, Señor, nuestra salvación, y sin merecerla, Señor,
Tu Hijo Jesucristo fue a la cruz del Calvario para rescatarnos de la condenación eterna, y estamos aquí, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre bueno. Tenemos más que suficientes motivos para agradecerte. Eres tan bueno para con cada uno de nosotros. Tu misericordia, Señor, se renuevan cada mañana para con nosotros. ¿Cómo no vivir agradecidos por todo lo que tú haces en cada una de nuestras vidas? Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Nos exponemos a tu palabra en esta mañana. Por ella nos corriges, nos exhortas, nos redarguyes, Señor, nos instruyes, Padre bueno, nos das la instrucción precisa para este día. Ayúdanos a entender tu palabra y por sobre todo, Señor, concédenos la capacidad de poner en práctica tu palabra cada día, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. El día de ayer, estimados hermanos, estuvimos meditando en la primera parte del capítulo 12 de Marcos y vimos la historia de los labradores malvados, de cómo Jesús compara a los líderes, ancianos, escribas, fariseos, que deberían ser los pastores del pueblo, ¿verdad? Sin embargo, lo que vemos por medio de esta parábola, al referirse a ellos, es que son hombres malvados, hombres que solamente buscan adueñarse, buscan enseñorearse de lo que a Dios le pertenece. Pero vemos cómo por medio de la parábola describe también la capacidad del Señor, la autoridad del dueño de todo el universo, en especial del pueblo de Israel. Entonces, este hombre dueño envía a siervos para ver qué es lo que están haciendo los labradores, cómo va el trabajo, a pedir información y que los labradores reporten el avance de su trabajo. Sin embargo, estos siervos malvados labradores malvados empiezan a golpear y hasta matar a los siervos que el dueño de la viña había enviado. Luego nos dice Marcos, o por palabras de Jesús, que el dueño de la viña envía a su hijo, pensando que en él tendrían más respeto. Sin embargo, a su hijo también lo toman, lo golpean, lo matan y lo echan fuera de la ciudad. Entonces, el Señor hace la pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Entonces, ese hijo que maltrataron, ese hijo del dueño que crucificaron, bueno, en esta ocasión Jesús todavía está advirtiendo lo que harán con él, pues nos dice de la autoridad de nuestro Dios y de la maldad de los hombres aquí en la tierra. Luego hablamos acerca del tributo, cómo debería ser nuestra actitud frente a ordenanzas que existen en nuestra nación, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos ha enseñado a dar su lugar, o a poner en cada lugar lo que corresponde. En este caso, dar al César lo que corresponde al César y dar a Dios lo que corresponde a Dios. Tenemos que, en lo posible, poder cumplir con nuestras responsabilidades ciudadanas, siempre y cuando no atenten contra los principios divinos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar sometidos a nuestras autoridades, pero también a la vez también debemos diferenciar qué es lo que le pertenece a nuestras autoridades y qué es lo que le pertenece a Dios. Finalmente vimos acerca de una pregunta acerca de la resurrección. Un grupo de saduceos vinieron a tentar a Jesús y le trajeron una historia bastante ficticia, una historia bastante escandalosa, ¿no? De que una mujer se había casado con 7
hermanos en su tiempo, ya que cada uno iba muriendo, ¿no? Y según la ley del levirato esto era posible, pero 7 ya es demasiado, ¿verdad? Entonces es una cifra exagerada eh, de parte de los saduceos que vienen a presentar a Jesús. Sin embargo, Jesús les aclara que ellos están pensando mal, que están tienen un mal concepto acerca de la resurrección, como muchos de nosotros lo tenemos hoy en día, ¿verdad? Muchas veces también nosotros sabemos que vamos a resucitar con Cristo, pero todavía está en nuestro pensamiento: ¿resucitaremos para qué? Para nuestro beneplácito, para nuestra alegría, para nuestro bienestar, o sea, todo lo que tiene que suceder alrededor de nosotros. Cuando en realidad, ya cuando hayamos resucitado, todo estará como hoy en día debe estar, girando en torno a la persona de Jesucristo. Él es a quien nosotros vamos a adorar, y no estar pensando en cómo la vamos a pasar, si la pasaremos bien o mal. La Biblia nos garantiza ya que es una vida eterna de abundancia, una vida eterna de plenitud, de gozo. Sin embargo, nuestra mayor virtud, si se puede decir así, estando en la resurrección, es adorar a Dios por toda la eternidad. También esto con respecto a la mujer, o a la acusación, o a la pregunta que le hacen a Jesús de quién será mujer, de quién de los 7 hermanos será esta la mujer. Bueno, Jesús le aclara que allá no se darán en casamiento ni habrá matrimonios, ¿no? Y bueno, pensando carnalmente vamos a estar preocupados por esta situación, pero pensando espiritualmente, allá en el cielo habrá más que deleites. El deleite será mayor, el gozo será mayor, de tal modo que no habrá lugar a sentimentalismos, a deseos o anhelos terrenales o carnales. Y termina sentenciando Jesús de que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Le hace referencia como Dios le habla a Moisés y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy Dios de vivos, no soy Dios de muertos. Muy bien, el día de hoy, estimados hermanos, vamos a meditar en los versículos 28 al 44. Y es lo que vamos a dar lectura a continuación. De la salvación. Ven a Jesús, Él es tu Salvador, para vivir en un mundo mejor. Bien, la Escritura dice de la siguiente manera. Leemos en Marcos capítulo 12, Marcos 12, versículos 28 al 44. Dice la Escritura de la siguiente manera. El gran mandamiento. Acercándose, Y si piensas que todo es tristeza, en la vida no hay belleza, que tú puedas sonreír. Es que todavía no ha llegado el Señor que a tu lado te dará la explicación. bien, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle: ¿de quién es hijo el Cristo? Enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Jesús acusa a los escribas y les decía su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Bien, entonces meditamos en la palabra del Señor. El gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es la disputa que había escuchado este escriba? Bueno, este escriba se mantuvo al margen de cómo se habían acercado a Jesús los fariseos, un grupo de los fariseos, los herodianos y los saduceos. Miren, grupos totalmente contrarios, como habíamos referido el día de ayer. Por ejemplo, los fariseos, celosos, guardadores de la interpretación de la ley. Los herodianos, partidarios de Herodes, por lo tanto considerados enemigos de los judíos, sin embargo se coludieron con los fariseos. Y los saduceos, que no creían en la resurrección y estaban allí también en el grupo, cuyo objetivo era hacer quedar mal a Jesús delante de todos los hombres, y además tenderle una trampa para que caiga en manos de las autoridades romanas, y por lo tanto, por medio de ellos, poder sentenciarlo a muerte. ¿Por qué tuvieron que llevarlo a las autoridades romanas? Porque los judíos, los israelitas, prácticamente no, en las condiciones de Jesús, no podían darle muerte así nada más.
Tendrían que encontrar una acusación específicamente que vaya en contra de los intereses de Roma, para que Roma juzgue a Jesús y le dé el castigo que luego vemos, y en esta parte de la historia sabemos el tipo de castigo que recibió el Señor Jesucristo de mano de los romanos. Bueno, eso era lo que había escuchado este escriba. Y él para nada había aparecido en escena en las discusiones anteriores, sino que estaba atento. Este versículo nos describe que él estaba atento, había estado escuchando atentamente cómo los fariseos, cómo los saduceos, cómo los herodianos vinieron a tentar a Jesús, pero no pudieron hacerlo. Al contrario, salieron avergonzados, ¿no? Ahora, este escriba vio toda esa escena. Y entonces, al ver que ya había terminado esta discusión, esta conversación entre estos grupos religiosos y Jesús, bueno, ahora él se acerca con bastante cuidado. Él se acerca con la intención, pues, de obtener una buena respuesta de parte de Jesús, de no tener un regaño de parte de Jesús. Entonces, con cautela, viene y le pregunta: Señor, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y él le responde: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es Señor, el Señor es uno solo. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Recuerdan la historia del hijo del joven rico? Este hombre no estaba cumpliendo con esta ley. Él estaba cumpliendo con las leyes horizontales, las leyes que tenían que ver con el hombre, las leyes que tenían que ver con el prójimo, pero estaba pasando por alto esta ley principal de amar a Dios, al Señor, con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? Entonces, ese es el gran mandamiento. Si nosotros cumplimos este mandamiento, si estamos pendientes de este mandamiento, definitivamente todo pensamiento de querer algún objeto o alguna persona en esta tierra más que a Dios, estaríamos cometiendo pecado, ¿verdad? Entonces, el primer mandamiento de todos: oye Israel, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo el hombre interior, con todo tu... en el corazón se asientan las emociones, el intelecto, ¿no? Entonces, con todo nuestro ser, con toda nuestra personalidad interior, tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con todo nuestro conocimiento, con todo nuestro intelecto, con toda nuestra todo lo que hemos adquirido, ¿verdad? Cognitivamente hablando. Y con todas tus fuerzas. Bueno, también implica lo físico. No solamente pensarlo, no solamente calcularlo en nuestra cabeza, sino que también debemos evidenciarlo, ¿no? Externamente. Y en esto, pues, usando todas nuestras fuerzas, todo nuestro despliegue físico, para que podamos nosotros honrar el nombre del Señor. Muy bien, le responde Jesús: este es el principal mandamiento. Y hay un segundo, que es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay otro mandamiento mayor que estos. Miren el resumen que Jesús le da al decálogo, ¿verdad? A los 6 mandamientos primeros del decálogo, los primeros 4, perdón, Jesús lo resume en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si nosotros hacemos esto, entonces, ¿qué lugar vamos a dar a nuestra cabeza, a nuestra mente, malos pensamientos, ¿verdad? O poner en lugar de Dios algún objeto o
o alguna persona. No, definitivamente nuestra mente va a estar básicamente ocupada. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra alma va a estar ocupada honrando al Señor. Y el segundo mandamiento le dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Preguntaba ayer a los estudiantes, ¿no?, del colegio donde estoy trabajando: ¿quién es tu prójimo? ¿No? Y muchas veces solemos entender de que el prójimo son solamente un tipo de personas. Sobre todo personas que te caen bien, personas que son de tu entorno, personas que tal vez piensan igual que tú. Entonces, muchas veces podemos pensar de que ellos son nuestro prójimo. Pero nuestro prójimo abarca más allá. Nuestro prójimo abarca incluso en las personas que no están en nuestro círculo, a las personas que de alguna u otra manera no nos caen bien, ¿no? Entonces, nuestro prójimo son todas las personas que nos rodean, absolutamente, todos. Entonces, el Señor nos ordena que debemos amar a todos, que tenemos que amar a nuestro prójimo, tenemos que amar a nuestros, lógicamente ya hablando familiarmente, a nuestra cónyuge, a nuestros hijos. Pero este amor al prójimo es cuestión de una decisión. No está basado en sentimientos. Si yo siento, lo perdono; si no, no. Si yo siento, lo amo; si no, no. No se trata de sentimientos, se trata de decisión. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros acercarnos a nuestro prójimo y decirle: amigo, te amo, ¿no?, cuando en el fondo de mi corazón no hay eso? En el fondo de mi corazón hay, en ese momento, amar, hacerle daño, hacer todo lo contrario a lo que Dios nos ordena. Pero amar a nuestro prójimo, estimados hermanos, implica que aquella persona las cuales de repente nos lastimó, aquella persona que tal vez nos defraudó, aquella persona que nos traicionó, también debemos amar a esa persona. También debemos amar a todos los que nos rodean. Entonces, resume Jesús todo el decálogo en amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. El escriba se quedó maravillado de esta respuesta, de esta magistral respuesta. Tal vez el escriba esperaba una respuesta de menor contundencia, pero Jesús fue muy claro aquí y le da pues una respuesta bastante satisfactoria, ¿no? De tal modo que el escriba le dice: bien, maestro, bien, has hablado con verdad. Estamos viendo aquí una actitud soberbia en el escriba, ¿verdad? Aunque está conversando con Jesús, pero al parecer él está juzgando cómo habla Jesús, está juzgando qué es lo que piensa Jesús, está juzgando qué es lo que hay en la mente, de tal manera que cuando le da esta respuesta, este escriba le dice: muy bien, te felicito, has respondido bien, ¿no? Totalmente descabellada la actitud de este fariseo o este escriba, ¿no? Y sigue diciéndole: bien has dicho que Dios es uno solo y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces, sigue adulando aquí el escriba, ¿no? Sigue presumiendo que él conoce, y por lo tanto la pregunta no era otra cosa que poner a prueba también a Jesús. Y le dice: bueno, has hablado bien de la manera como nosotros debemos presentarnos delante de Dios, la manera como nosotros también debemos reconocer su grandeza, ¿no?
Entonces, es lo que le había respondido Jesús, y este hombre se quedó maravillado. Sin embargo, Jesús, conociendo el corazón y la intención de este hombre, le dice sabiamente: no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué le quiso decir Jesús a este escriba? Bueno, el escriba conocía la ley, conocía la palabra de Dios, ¿verdad? Pero le era necesario hacer algo más. Para quienes solamente confían tal vez en cosas limitadas, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Las cosas limitadas, por ejemplo, amar al prójimo o hacer bien al prójimo, simplemente nos acercan a Dios. Hacer obras de bien social simplemente nos acerca a Dios, pero no nos hace que seamos parte del reino de Dios. Entonces, le dice: no estás lejos del reino de Dios al fariseo. ¿Por qué? Porque él, habiendo conocido las Escrituras, aún le dice, en otras palabras, Jesús le está diciendo: te falta una cosa pequeña, pero que de gran significado, que tú realices, ¿no? Y eso lógicamente es arrepentirse de sus pecados. Es necesario arrepentirnos. No basta tener una vida moralmente agradable a los hombres. Tenemos que arrepentirnos. Luego Jesús, enseñando en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? ¿No? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Entonces, los escribas tenían por entendido de que Jesús es hijo de David, descendiente de David. Por lo tanto, Jesús tenía que darle cierta honra a David. Pero Jesús les hace recordar que es al contrario, que por el Espíritu ya David, el rey David, se había contactado con Cristo, ya lo había contemplado. Sin embargo, en ese momento, la reacción de David, el rey David, fue decirle Señor. Señor, decirle Señor al Mesías, a Jesucristo. Y es lo que le dice le va más adelante a explicar el Señor a los discípulos, de que cómo es posible que David, si supuestamente es el padre de el Mesías, que David tenga que decirle al Mesías: Señor, Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies. ¿No? Entonces, David está reconociendo de que el Mesías es mayor que él. Entonces, pero los escribas habían encasillado que Jesús simplemente era un descendiente de David, porque venía de la línea de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Y que por lo tanto Jesús le dice al escriba: así como David está honrando al Hijo, está honrando al Mesías. Humanamente, David era mayor que el Mesías, pero David le está dando el lugar que le corresponde al Mesías, que es por encima de David, diciéndole Señor, ¿no? Entonces, David mismo lo llama Señor. ¿Por qué es su hijo entonces? Porque el Señor le hace referencia al escriba. Entonces, ¿por qué ustedes dicen que yo soy hijo de David, cuando el mismo David me llamó Señor? Y la gran multitud del pueblo quedó oyendo de buena gana. Ahora, esto es muy importante también, que debemos entender. El pueblo le oía de buena gana. Muchos de nosotros oímos los mensajes de buena gana.
Nos gusta escuchar mensajes, nos gusta escuchar enseñanzas, nos gusta escuchar sermones, ¿no? Pero eso no es todo. Eso no es todo. Nosotros tenemos que reconocer que no se trata solamente de escuchar de buena gana. Se trata de hacer lo que es la voluntad del Señor. Recuerden que Herodes, ¿se acuerdan? Herodes escuchaba a Juan el Bautista de buena gana, dice la Escritura. Sin embargo, después Herodes termina cortándole la cabeza. O sea, no se trata de solamente tener buena gana. Se trata de ser transformados por el poder de Dios. Y eso solamente lo logramos por medio del arrepentimiento. Luego Jesús acusa a los escribas, ¿no? Los va a cuestionar. Les decía en su doctrina a los discípulos: guárdense de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Miren la actitud de estos hombres. A pesar de que ellos conocían la Escritura, la sabían al revés y al derecho, era su trabajo hacerlo, ellos tenían esa influencia de grandeza, ¿no? Esa necesidad de grandeza. Y de tal modo que, aunque muchas veces se podría aparentar, por ejemplo, en la actualidad, el tener un corazón transformado por el Señor, el tener un corazón renovado por el Señor, no va a estar, no va a tener una lucha, va a empezar a tener una lucha, ¿no? En la mente, en el corazón, con la presunción, va a tener una lucha con la presunción. O sea, ya no va a tener que presumir muchas cosas que ostenta, que tiene, que es, o que le ha pasado, o experiencias que ha tenido, ¿no? Entonces, muchas veces nos preocupamos en querer agradar a la gente y nos dejamos llevar por las apariencias, ¿no? Queremos aparentar muchas cosas, ¿no? Entonces, estos escribas, estimados hermanos, tenían esa costumbre de llevarse por las apariencias, o sea, de encandilar a la gente con lo externo. Usaban largas ropas para que la gente, oye, miren la ropa que llevan estos escribas. Les gustaba que los saluden en las plazas, ¿no? O sea, que les pasen la voz. Y para esto, pues, primero se ganaban la admiración de la gente. Y ya sabemos cómo lo hacían, ¿no? Dando ofrendas, dádivas a los pobres, a los necesitados, pero lo hacían públicamente, ¿no? Para ganarse el respeto de la gente, porque ellos aman ser saludados en las plazas. Aman las primeras sillas en las sinagogas, o sea, se creen los más importantes que todos en un lugar y les gusta ocupar las sillas principales en las sinagogas. Buscan los primeros asientos en las cenas, ¿no? El Señor Jesucristo, en otros evangelios, nos narran que es más explícito con respecto a esto. Por ejemplo, nos enseña a nosotros que debemos evitar, cuando vamos a una reunión, nos dice, no busques los primeros asientos, por más que tú hayas sido invitado de una manera especial, o eres el invitado especial en una boda, tal vez el esposo te invitó y tú eres una amistad muy especial. Entonces, por lo tanto, si tú eres un invitado especial, tendrías que sentarte en los mejores lugares, ¿verdad?
Pero muchas veces sucede de que por más buen invitado que yo sea o importante invitado que yo sea, siempre va a haber alguien más importante que yo. Entonces, debo tener cuidado porque tal vez en estos eventos tengan preparados lugares especiales para personas más especiales que nosotros. Y si nosotros nos pretendemos sentarnos en esos lugares especiales, tal vez vengan a decirnos, disculpe, su lugar no es ahí. Ese lugar es para otro más importante, ¿no? Entonces, el Señor enseña que debemos tener cuidado. Cuando vayan a un lugar así, siéntate en los últimos asientos. Y si eres un invitado especial, va a venir quien te invitó y te dice, no, ven, aquí tengo un lugar preparado para ti, ¿no? Que es mejor que se nos diga, ¿sabe qué? Disculpe, ese lugar es para otra persona. Por favor, siéntese más atrás, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo nos enseña. Eso se llama ética, ¿verdad? Entonces, nos enseña también con la ética. Pero sin embargo habla de estos fariseos o estos escribas que ellos amaban los primeros asientos en las cenas. Porque se creían siempre los más importantes. Pero además devoran las casas de las viudas. Estos no tenían compasión, hermanos. Se aprovechaban de la necesidad de las personas. Y por pretexto hacen largas oraciones. Y no las hacen en secreto, las hacen en público. Oran para que todo el mundo diga, wow, mira qué hombre de oración, ¿no? Bueno, Jesús le dice, ellos ya tienen su recompensa. No solamente en esta tierra. ¿Cuál sería la recompensa de ellos en esta tierra? Precisamente lo que buscan, la admiración de la gente. Es todo lo que van a recibir. Porque cuando estén frente a Dios, lo único que van a recibir es un cruel y un castigo eterno. Muy bien, luego Jesús habla acerca de una viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. ¿Hay algo de malo aquí? Bueno, aparentemente no, porque un rico tranquilamente puede dar, tiene una actitud generosa y da. Pero generalmente nosotros ofrendamos, ¿no? En un término general, algo que hemos separado para Dios. Tenemos aquí lo separado para Dios y aquí tenemos para nuestro sustento. Sin embargo, esta viuda, ella no tenía la capacidad de separar, ¿no? ¿Por qué? Porque no era tan poquito lo que recibía, pero ella decidió dar todo lo que tenía. Echó en el ofrendero las únicas monedas que tenía. La gente rica daba buenas ofrendas, pero revisaba sus billeteras y todavía seguía llena de billetes, ¿no? Entonces, ellos daban lo que les sobraba. Recuerdo, hermanos, así ahorita se me viene a la mente algo que vi en la iglesia donde congregaba de pequeño. Veía a un hombre, a un hermano, que así, hermano, sí, él actuaba como un fariseo, porque sacaba un fajo de billetes, hermanos, así a la vista de todos. Sacaba y de todo el fajo escogía un billete. O sea, no era ni siquiera prudente, ¿verdad? No tenía ese cuidado de que, bueno, ¿para qué voy a sacar todo mi fajo de billetes? ¿Para qué lo voy a mostrar? Simplemente a escondidas saco un billete y lo voy a dar como ofrenda, ¿no? Pero así actuaba, hermanos. Así, no les miento, o sea, cuando leo esta parte de la escritura, me hace recordar a este hombre. Así, sacaba su fajo de billetes y escogía el del centro, ¿no? Como mostrando a todos, miren cuánto dinero tengo. Así eran estos hombres, ¿no? Ellos ofrendaban ostentosamente, ¿no? Y bueno, trataban de llamar la atención de la gente y echaban sus
jugosas ofrendas. Pero sin embargo, esta viuda, el Señor resalta la actitud de esta viuda. Esta mujer entregó todo lo que tenía. Ella no estaba en la capacidad de escoger. Ella simplemente dio todo lo que tenía. Y miren lo que dice Jesús. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Cómo es posible? El rico echó 2 billetes de 200 soles. Pero en su billetera tenía todavía un fajo de billetes de 200 soles. ¿Se dan cuenta? En cambio, esta mujer echó solamente 2 blancas, la moneda de menor valor, pero lo dio todo. Fue lo único que tenía y lo entregó para el Señor, ¿no? Entonces, esa es la actitud que el Señor resalta aquí. Porque todos han echado lo que sobra, pero esta mujer pobre, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, nosotros debemos tener en cuenta siempre que cuando ofrendamos, no es el tema la ofrenda, ¿no? Pero permítame solamente referir esto. Cuando ofrendamos, no lo hacemos para recibir bendiciones. Voy a ofrendar para que Dios me bendiga. Voy a ofrendar para que Dios me devuelva el 30 veces más. Voy a ofrendar para que el Señor me devuelva 60 o 100 veces más de lo que yo he dado. No, nuestra mente no debe ser así. Debe ser al contrario. Yo ofrendo porque el Señor me ha rescatado. Yo ofrendo porque el Señor me ha salvado. Yo ofrendo porque el Señor me ha bendecido. Ofrendamos por agradecimiento, no por interés. Amén. Amén. Yo entro a tu templo que me da seguridad, sacrificio de gratitud, sacrificio de gratitud. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Te honramos y glorificamos, Dios mío, porque eres santo, eres bueno, eres poderoso, digno de gloria, digno de honra. A ti la alabanza y el honor, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones. Y gracias por enseñarnos por medio de tu palabra, Señor, las actitudes que debemos evitar, que eran las actitudes de este escriba, Señor, que viene a adular al Señor, que viene a tratar de sorprender al Señor con su supuesta vasta sabiduría, Señor. Pero Dios mío, tú eres un Dios soberano y mereces todo el respeto y el honor que podríamos nosotros expresar. Padre bueno, por sobre todas las cosas eres tú, Señor, en nuestras vidas. Por sobre todas las cosas eres tú, Dios amado, en nuestros corazones. Santo Dios, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por enseñarnos también que no se trata de cantidades, se trata de acciones del corazón cuando nos acercamos delante de ti y presentamos nuestras ofrendas. Que nuestra acción, nuestra motivación sea siempre hacerlo para gloria y honra tuya, Señor. Siempre sea esa nuestra motivación. Siempre sea la intención de nuestro corazón. Que tú seas glorificado en todo, absolutamente en todo, Señor. Padre, una vez más intercedemos por nuestros hermanos que están pasando por diversas pruebas y dificultades, Señor. Tú conoces, pues tú lo has permitido, Señor. Y Dios amado, hasta donde tú, Señor bendito, puedas obrar en cada uno de mis hermanos, en cada una de las situaciones que puedan estar pasando. Tú conoces, Señor. Que no falte la fe en cada uno de ellos. Que puedan poner su total y absoluta confianza en ti, Señor. No en cosas terrenales, no en cosas infructuosas. En ti, amado Dios. Sea siempre tu nombre exaltado, Dios amado, en
en la vida de cada uno de mis hermanos. Glorifícate en sus vidas. Glorifícate, Padre bueno, y que ellos también puedan alcanzar esa paz, ese sosiego, en medio de esta circunstancia difícil, Padre bueno. Ayúdanos, Señor soberano, a honrar y a glorificar tu nombre cada día. Santo y alabado eres, Señor. También te rogamos por nuestros pastores, Padre bueno. Como cada día lo hacemos, Señor, anhelamos y deseamos que nuestros pastores sean bendecidos por ti, que tú puedas obrar en favor de cada uno de ellos, renovando sus fuerzas, renovando, Señor, sus vidas, su capacidad, su ministerio. Señor amado, ¿quién como tú, Dios bendito? ¿Quién como tú que eres digno de gloria y digno de alabanza? Gracias también, Señor, por cada uno de nuestros pastores. Bendícelos, dales fuerza, dales sabiduría, Señor. También te rogamos por nuestras autoridades civiles, nuestro presidente, Señor, nuestros alcaldes. Señor, toma el control de sus vidas. Que tu Espíritu Santo obre en favor de cada uno de ellos, Señor. Padre Santo, en ti está puesta nuestra esperanza y nuestra confianza. En ti, Señor, está puesta nuestra fe. Pero también debemos reconocer que tú has puesto hombres que gobiernen en esta tierra, gobiernen nuestra nación. Sin embargo, también conocemos el deber como ciudadanos, en primer lugar, de orar por cada uno de ellos y en segundo lugar, cumplir nuestras responsabilidades ciudadanas, Señor. Padre, confiamos que tú harás tu obra maravillosa. Agradecerte también, Señor, por mis hermanos que cada día se unen en esta transmisión. Señor, bendice sus vidas, sus familias, el fruto de sus manos. Padre, alivia sus dolores, sus enfermedades. Señor, ten compasión de cada uno de tus hijos, Señor, Dios Todopoderoso. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea todo el honor, Dios Todopoderoso. Amén. Estimados hermanos, agradecer a Dios en primer lugar por todas las cosas, agradecer al Señor por su palabra y también agradecer a cada uno de ustedes por su valiosa compañía. Rosa Cayetano Castro, mi madrecita, Dios te bendiga y Dios te siga fortaleciendo. Genaro Chero, Dios te bendiga, cuñado, gracias por acompañarnos. Ela Julcamoro, Dios la bendiga, hermana, gracias por acompañarnos. Betty Berchelli, hermana, bendiciones, gracias por acompañarnos. Mercedes Mogollón, Dios la bendiga, hermana, bendiciones a todos nuestros hermanos allá en el norte. Tomás Fallas, Dios te bendiga, estimado, gracias por acompañarnos. Noemí Paredes, Dios bendiga. Marianela Janet Uribe, Dios la bendiga. Rosa Emil Saldarriaga, Dios bendiga. María Electo, hermanita, Dios te bendiga y te siga fortaleciendo. Josué Abanto, Dios te bendiga, estimado. Canesa Alegre, José Canesa, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Edita Nolasco, bendiciones. Azucena Loli, prima, Dios te bendiga. King Luera, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Y a cada uno de nuestros hermanos que día a día nos acompañan, que siempre la gracia del Señor sea sobre sus vidas, estimados hermanos. Mañana estamos nuevamente a las 6 de la mañana, si el Señor así lo permite, para que juntos sigamos siendo, como cada día, siendo edificados en la palabra del Señor. Amén. Bendiciones entonces, hasta el día de mañana, si el Señor así lo permite. No existe palabra en el mundo con la que yo pueda expresar la inmensa
gratitud que siento tan solo el cantar. La gente le canta la vida y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer por el canto de mi voz y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. No tanto el placer de esta vida, ni alabo lo que es vanidad. Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantando voy con mi guitarra, ya que el que me quiere escuchar tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar. Todos juntos cantemos y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar. Y elevo mi canción como un ave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar, pues mi voz es